el verdadero significado y propósito de nuestra vida a través de este seminario de la Biblia. Ayúdanos para que podamos conocer tu buena voluntad y buena providencia hacia nosotros a través de tu palabra. Abre nuestros corazones, oídos y pensamientos para que podamos recibir tu gran amor y gracia en este seminario. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, desde comienzo hasta fin, en el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos en la Biblia, texto principal de hoy, San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Capítulo 7, 21 al 23. Texto principal de hoy, San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Aquí, todos los versículos he preparado aquí en la pantalla, así que vamos a ver también la pantalla. Si tienen la Biblia, busquemos en la Biblia, su Biblia, San Mateo 7, 21 al 23. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Parece que han escuchado este versículo. Es un versículo muy famoso y conocido. Ya, esta semana estaremos pensando en un tema muy importante. Es decir, acerca de la fe, acerca de la salvación. El tema de la salvación, el tema de la fe. Aquí en Perú, sí, casi el 90% de los peruanos dicen que creen en Dios. Sí, creen en Dios. Sin embargo, debemos comprobar, ¿sí? Debemos comprobar exactamente si mi fe es correcta y bíblica. Sí, debemos confirmar si mi fe es correcta, bíblica. Porque incluso en el tiempo de Jesús había las personas que pensaban que tenían fe e irían al cielo, pero tenían una fe equivocada, una fe falsa, y ellos terminaron en el infierno, tal como dice el texto principal, tal como dice este versículo. Esta es una palabra muy seria, una palabra muy aterradora, podría decir de esta manera. Y se podría decir que es una advertencia. Este versículo que leímos, texto principal, es una advertencia. En este versículo, aquí dice, muchas personas dicen de esta manera, Señor, Señor. Entonces, los que claman Señor, Señor son las personas que creen en Dios y tienen la fe, ¿sí? Por eso ellos clamaron Señor, Señor. Es decir, son las personas que creían en Dios, profetizaban, expulsaban demonios y hacían muchas cosas en el nombre del Señor. La Biblia dice de esta manera, pero debemos ver más atentamente este versículo. Al final, Jesús dijo que no los conocía en absoluto, dice. No conocía en absoluto. Es decir, son las personas que eventualmente caerán en el eterno infierno. No recibirán la salvación. Esta palabra es una advertencia aterradora para nosotros también. En esta semana vamos a pensar en este punto, una advertencia. Mire, muchos de ustedes aquí también
parece que han ido a una iglesia, ¿sí? O están asistiendo actualmente, ahora mismo también, en una iglesia. Y seguramente son las personas que creen en Dios y clamando de esta manera: Señor, Señor. Aquí 90% de las personas peruanos dicen Señor, Señor, asistiendo a una iglesia, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Imaginemos, ¿qué pasaría si pasan la muerte? Si pasan la muerte y le encontrarán con Dios y oyeran esto de esta manera, como texto principal: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imaginemos, ¿qué pasaría? Si pasamos la muerte, si escuchamos esta palabra de la boca del Señor, ¿qué sentirían ustedes? Es decir, ¿qué pasaría si creyera en Dios y pensara que puedo ir al cielo, pero la conclusión fuera que estoy destinado a ir al infierno? Pensemos, imaginemos, esto es algo realmente aterrador, realmente serio. En esta semana vamos a pensar en este punto. No debemos tomar este tema ligeramente. Todos nosotros estaremos en pie ante el tribunal de Dios. Sí, ante el tribunal de Dios, algún día en el futuro, porque todos moriremos. Sí, todos moriremos. La Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La palabra de Dios dice de esta manera, la Biblia dice así. Este asunto nos aplica a todos nosotros, para mí, todos nosotros. Es decir, incluso los que creen que tienen la fe por sí mismo, es decir, los que dicen Señor, Señor, deben comprobar al menos una vez si su fe es correcta, si es bíblica y si es una fe que Dios reconoce. Dios reconoce, el criterio es Dios, porque en la fe que yo creo y la fe que Dios reconoce podrían ser totalmente diferentes. Muchas personas piensan que si van a la iglesia diligentemente, tratan de vivir una buena manera, buena vida, ayudan a los pobres, guardan bien las leyes y viven fielmente, podrán ir al cielo. Sí, muchas personas piensan de esta manera. Sí, ustedes también. En particular, aquí los peruanos son tan bondadosos que ayudan a los pobres y todos los domingos participan bien en la iglesia, diligentemente, vistiéndose las faldas las mujeres, ¿sí? Orando fervorosamente, guardando bien las leyes, ayunando, ¿sí? Así viven diligentemente para Dios, ¿sí? Hablando en lenguas también. Pero vivir tan duro, así de esta manera, es el camino para ir al cielo. Este tipo de vida es una evidencia de tener la fe correcta. ¿Qué opinan ustedes? En primer lugar, estas personas parecen capaces de ir al cielo, aparentemente. Así vamos a pensar. Una persona que viven diligentemente asistiendo a la iglesia, ayudando a las personas pobres, también ayunando, guardando bien las leyes, bondadosamente, aparentemente estas personas parecen capaces de ir al cielo. Pero, ¿podemos estar seguros de que esto es el camino al cielo? ¿Qué opinan ustedes? Si es así, ¿cuán buenos y cuán diligentes debemos ser para llegar al cielo? ¿Sí? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto debemos vivir así, diligentemente, fielmente? ¿Han pensado una vez
en este tema? ¿En qué parte de la Biblia dice que si vive de esta manera puede ir al cielo? ¿En qué parte de la Biblia? Más bien la Biblia dice que los que viven de esta manera podrían caer al eterno infierno. Esto es lo que dice la Biblia, palabra de Dios. Las personas que dicen Señor, Señor, ¿sí? Tal como dice el texto principal, Señor, Señor, también son las personas que vivieron su vida de esta manera, diligentemente. Sí, ellos vivían de esta manera. Son las personas que profetizaron, tal como dice la Biblia, expulsaron demonios e hicieron muchas cosas en el nombre del Señor. Pero ellos son los que van al infierno. Esto es el problema grave, fundamental. Sí. En este seminario, por favor, pensemos en este punto, seriamente, honestamente, sinceramente, por favor. Bienvenidos sinceramente. Sí, sinceramente pensemos. Es decir, los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios podrían ser completamente diferentes. Muchas personas creen en su propia manera para llegar al cielo, para ir al cielo, propia manera. Debido a que el criterio de ir al cielo no es la manera o los pensamientos o criterio de Dios, sino la manera o los pensamientos de los hombres, uno termina teniendo una fe equivocada, falsa también. Así termina en el infierno. Muchas personas, las personas mencionadas en el texto principal seguramente pensaban que tenían la fe. Sin embargo, ellos en sus propios pensamientos, no en los de Dios, por eso fueron destruidos, sí, en el infierno. Las personas ven lo que quieren ver y piensan lo que quieren pensar, ¿sí? En otras palabras, tienen una fuerte tendencia a creer en sus propios pensamientos. Muchas personas tienen esta tendencia a creer en su propio pensamiento, en su propia manera. Por lo tanto, en el asunto de la fe, las personas terminan teniendo una fe equivocada. ¿Por qué? Creen en sus propios pensamientos, en sus propios criterios, en lugar del criterio de Dios, la manera de Dios. Hay la manera de Dios en la Biblia, palabra de Dios. Aquí yo voy a mostrar un video interesante, ¿sí? Una madre dejó a su hijo en un taxi, 2 años más o menos, en un taxi dejó. Pero el taxista creía que es el hijo del pasajero que subió siguiente, ¿sí? Y este pasajero creía que es el hijo del taxista, ¿sí? Malentendiéndolo. Y luego descubrió la verdad tras recibir la llamada de la verdadera mamá. Vamos a ver este video y pensemos. Veamos. Sí. Voy a contestar una llamada. Sí. Bueno. Oiga. Sí, dígame. ¿Usted es el Uber? Sí, soy yo. Oiga, no dejé un niño güerito ahí en el carro. Un niño chiquito de 2 años, güerito. ¿No es tu hijo? No, pues pensé que era tuyo porque estaba jugando. ¿Tu mamá? Sí, oiga, aquí lo dejó. Ay, oiga, ¿puedes regresar? Sí. Dármelo. ¿Nos regresamos de qué? Pues vamos. Wow, tan gracioso, ¿no? Mire, ya, vamos a pensar. Este video realmente ocurrió eso, ¿sí? Este video nos deja algunas lecciones, ¿sí? Algunas lecciones. En primer lugar, el taxista y el pasajero vieron al niño, ¿sí? Vieron al niño y pensaron que era el hijo del otro, ¿sí? Ellos pensaron de esta manera. Es decir, las personas creen
las personas creen primero en sus propios pensamientos. Sin embargo, las verdades, ¿sí? Esto es lo que se llama un malentendido. Malentendimiento. Y así las personas malentienden muy fácilmente. Es muy gracioso. Mire, muchas personas viven con muchos malentendidos sobre este tema de la fe también. Esto es el problema. Malentendido. Es decir, creen en su manera cómo ir al cielo y viven según su propio criterio y luego terminan en el destino del infierno, en la destrucción eterna. Por eso la Biblia también dice de esta manera, mire, aquí Isaías 55, 8 y 9, Isaías 55, 8 y 9, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La Biblia explica muy claramente, ¿no? Tal como dice este versículo, los pensamientos y el criterio de Dios son completamente diferentes. Sí, completamente diferentes. En otras palabras, son totalmente diferentes como la diferencia entre el cielo y la tierra. ¿Sí? Así, totalmente diferente. Así que, en el asunto de la fe, pensemos, en el asunto de la fe, si continuamos creyendo en nuestros propios pensamientos hasta el final y así vamos por el camino equivocado, podríamos enfrentar la destrucción eterna, que es el infierno. Esto es el problema fundamental de las personas. Esto es el problema de nosotros. Y en este video que vemos, podemos decir que esta madre, ¿sí? Esta madre es una tonta, ¿sí? Una tonta, ¿sí? Porque dejó a su hijo en el taxi. Mire, pensemos, para una madre, su hijo es la persona más importante, obviamente, ¿no? Sin embargo, esta madre lo perdió tan fácilmente. Así que necesitamos pensar seriamente si nosotros también estamos viviendo nuestra vida en la que olvidamos y perdemos las cosas más importantes, como la salvación, como la fe. Lo más importante para nosotros es el problema de la salvación. No importa cuánto dinero o habilidad tenga una persona, si no se resuelve el problema de su salvación, esta persona se enfrentará a la destrucción eterna. ¿Qué es el infierno? Existe el infierno. Aprenderemos más detalladamente en este seminario. Existe. Eso no es una historia inventada por los hombres. No es un cuento de los niños. No. Es la palabra de Dios. En otras palabras, aquellos que tienen una fe equivocada y no son salvos, sin verificar si su fe es verdadera, que Dios reconoce, caerán en la destrucción eterna, que es el infierno, después de la muerte. Sí, después de la muerte. Esta semana vamos a averiguar, vamos a resolver acerca de este tema más importante de nuestra vida, acerca de la fe, acerca de la salvación. Les vuelvo a repetir, este asunto de la fe, asunto de la salvación, no es algo que podemos decidir según nuestros propios pensamientos y según nuestros propios criterios, sino es el asunto que debemos creer según los pensamientos, según el criterio de Dios. Ahí el criterio de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer el criterio? ¿Cómo podemos conocer el pensamiento de Dios? Podemos conocer
el criterio de Dios, pensamiento de Dios a través de su palabra, que es la Biblia. Por eso preparamos este seminario de la Biblia, palabra de Dios. Muchas partes de la Biblia dice de esta manera aquí, Primera de Pedro capítulo 1, 23, dice así: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí también dice palabra de Dios. San Juan 5, 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, la palabra de Dios. Aquí explica sobre la razón, sobre el propósito del por qué Dios nos dio la Biblia, palabra de Dios. Como dice este versículo, tener la vida eterna por la fe, ¿sí? Por la fe, encontrando a Dios a través de la palabra de Dios, la Biblia, es el propósito el cual Dios nos dio la Biblia. Es decir, es recibir la salvación, recibir la salvación. Esto es el propósito de este seminario de la Biblia, recibir la salvación. Esta es la respuesta fundamental de la vida también, ¿sí? Respuesta fundamental de nuestra vida. ¿Por qué? Tenemos problema del pecado. Debemos resolver este problema. Debemos tener la respuesta fundamental de nuestra vida. En este seminario vamos a resolver juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Sí? ¿Qué es la Biblia? Palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Podemos realmente decir que esta Biblia es la palabra de Dios. Así que vamos a averiguar las evidencias de que esta Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Aquí, mire, San Juan capítulo 1, versículo 1, este versículo también conocido. Mire, San Juan, capítulo 1, versículo 1, miremos en la pantalla, leamos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia dice, este verbo es Dios. Este verbo es la palabra de Dios. Este verbo se refiere a la Biblia, palabra de Dios. Solo por medio de la Biblia, la palabra de Dios, es posible conocer a Dios y tener la fe correcta. No es mi pensamiento, no es mi criterio, no es mi voluntad. ¿Qué es la Biblia entonces? Al momento de leer un libro, podemos conocer el nivel del autor. Sí, al leer un libro, podemos conocer el nivel del autor. Leyendo el libro escrito por un alumno de primaria y leyendo un libro escrito por un profesor de la universidad, podemos conocer este nivel del autor, obviamente, al leyendo. ¿Sí? Si aprendemos un poco más de la Biblia, uno puede darse cuenta de que está tratando el contenido que, siendo un hombre, un ser humano, no lo puede escribir. Sí, al confirmar poco, ¿sí? Podemos entender esto fácilmente. Cuando averigüemos la manera de cómo fue escrito, transmitido y conservado esta Biblia, no nos queda más que reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Muchas personas han intentado buscar algún error de la Biblia para verificar que esta Biblia no fue escrito por Dios, sino por medio de los hombres. Algunos intentaban, pero la mayoría de las personas que intentaron a buscar un error de la Biblia, más bien encontraron a Dios investigando la Biblia y
pudieron llegar a tener la fe al final, investigando, leyendo, ¿sí? Averiguando la palabra de Dios, al final puede llegar a tener la fe. En el siglo XX, Lew Wallace, se llama Lew Wallace, un famoso literario y político de Estados Unidos, también estaba investigando la Biblia para encontrar algún error. Él era muy inteligente, por eso, según su propia voluntad, quería buscar algunos errores de la Biblia. Yo voy a buscar, ¿sí? Pero al final, él reconoció que la Biblia es la palabra de Dios. Al momento de encontrar la historia de la salvación que se ha cumplido por medio de Jesús, y así pudo llegar a tener la fe al final, investigando la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia. La obra conocida que fue escrito por él, esta persona, después de ser el cristiano, se hizo también la película. Es una obra llamada Ben-Hur. ¿Han escuchado? Es una película sobre la salvación. Sí, sobre la salvación. Del mismo modo, si aprendiera la Biblia correctamente, podrá encontrar con Dios y tendrá la fe correcta a través de la Biblia, palabra de Dios. Entonces, veamos juntos cómo fue escrita esta Biblia y cómo ha sido transmitida para nosotros. Mire, la Biblia es un libro que fue escrito desde 1500 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. Así que en total, durante 1600 años fue escrito. La Biblia consiste en total 66 libros con 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Los escritores fueron unas 40 personas. Según sus orígenes, todos eran de diferentes estatus, ocupación y nivel educativo, incluyendo reyes, pescadores, médicos y recaudadores de impuestos, etc. Y los lugares donde se registró son diferentes también. Pero lo asombroso es que los libros escritos a lo largo de 1600 años por tantas personas y lugares diferentes tienen unidad en tema y contenido, como si los hubiera escrito por una sola persona, y dan testimonio de un protagonista principal, quien es Jesucristo. Sí, Jesucristo. Se reunieron quienes escribieron esta Biblia y dijeron de esta manera: ven, personas, hagamos la Biblia de esta manera ahora. E hicieron esta Biblia. ¿Qué opinan ustedes? Es imposible. Se nota que no fue solo con ver estos contenidos un poco, ¿sí? La Biblia es lo que las personas escribieron después de recibir lo que Dios les reveló, mostró e inspiró. Así escribieron a través de las personas. Es por eso que a las personas que escribieron la Biblia no se les llama autores, sino más bien registradores, encargadores o periodistas. Así llamamos. La Biblia también dice de esta manera. Segunda de Pedro, capítulo 1, 21. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así como los periodistas escriben lo que el presidente dice en una conferencia de prensa, ¿sí? Los periodistas escriben la palabra del presidente de Perú. Ha cambiado otra vez, ¿ya?
¿ok? Los periodistas escriben, ¿sí? Lo que dice un presidente en una conferencia de prensa. Yo hace casi 10 años que vivo aquí en Perú. Mientras 10 años ha cambiado 8 presidentes, creo. Casi cada año cambia, ¿ya? Ok. Oramos entonces para el país. Ok, mire, los periodistas escriben de esta manera lo que dice un presidente, ¿no? Pero los contenidos, ¿sí? Los contenidos son las palabras de los periodistas, ¿sí? Es la palabra de presidente. A pesar de que muchas personas escribieron, pero este contenido es palabra de presidente. Sí. De la misma manera, la Biblia, aunque escrita por diferentes personas con muchos años, es la palabra de Dios. Por lo tanto, llamamos la Biblia como la palabra de Dios. Palabra de Dios. Y la manera de transmisión y conservación de esta Biblia es también muy minuciosa y perfecta. Y esta Biblia no existe la original. Sí, la Biblia no existe original, sino existen solo las copias, muchas copias. Por eso, algunos tienen duda, ¿sí? Tienen duda que ha sido manipulada porque no tiene original. Pero pensemos, el hecho de que solo exista muchas copias significa que la manipulación es imposible. Es decir, si alguien quisiera alterar el contenido de la Biblia, tendría que cambiar el contenido de cada copia existente, ¿sí? Todas las copias, lo cual es imposible. Si alguien quiere cambiar algunos contenidos de la Biblia, él debe cambiar todas las copias, el contenido de todas las copias. Es imposible, ¿no? Por lo tanto, la existencia de muchas copias de un mismo contenido significa que estas copias garantizan la consistencia del contenido entre sí, uno con otro. Sí, al pensar en esto, podemos entender, esta es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y esta copia significa que el lenguaje del texto original fue copiado exactamente como fue escrito. Mire, entonces, los que copiaron la Biblia se esforzaron mucho por copiar el contenido del texto original tal como era, exactamente. Por ejemplo, ellos siempre usaban la misma ropa mientras copiaban la Biblia para evitar distracciones. Y al copiar la Biblia, ellos mantenían un espacio diminuto entre frase y frase para que nadie pudiera añadir ni alterar nada. Además, nunca lo escribían apoyándose en su memoria, sino que leían cada palabra en voz alta y así la escribían. Y también limpiaban su pincel antes de escribir la palabra Dios, sí, más estrictamente. Y se dice que cuando escribieron la palabra Jehová, sí, el nombre de Dios, Jehová, se bañaron y la escribieron y no se levantaron de su asiento ni siquiera cuando llegó el rey. Así estrictamente copiaron la Biblia, ¿sí? Y después de completar la transcripción, se comparaba el número de las palabras y número de las letras con el original, ¿sí? Para confirmar que los números coincidían. Y tal vez, si había algún error,
se volvía a escribir desde el principio. ¡Wow! Así ellos copiaron la Biblia muy perfectamente. La Biblia que se preservó, transmitió de esta manera, es la que vemos hoy, ahora mismo también. Por lo tanto, es imposible alterarla o manipularla. Imposible. Además, cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto en el año 1947, se confirmó que el contenido de la Biblia era exactamente el mismo, confirmando así la autenticidad de los manuscritos bíblicos. San Mateo capítulo 5, 18 dice de esta manera, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La Biblia es la palabra de Dios y también la verdad, escrita por inspiración divina de Dios. Dios hizo. Podemos ver que la palabra de verdad se preserva y transmite minuciosamente dentro del plan y la providencia de Dios, porque ni una jota ni una tilde de ella puede perderse ni cambiarse. La Biblia explica muy claramente. Con solo mirar este contenido no podemos dejar de admitir que la Biblia no es un libro que pudiera haber sido creado o escrito por el hombre, por ser humano. Entonces, cuando conozcamos la Biblia, descubriremos que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios está vivo, ¿sí? Y que Él es el creador que creó este mundo y la historia humana. Él es creador, único Dios verdadero. Por lo tanto, debemos confirmar nuestra fe, nuestra salvación con la palabra de Dios, la Biblia, que es la verdad y el criterio absoluto, no por nuestros pensamientos. En otras palabras, el criterio de nuestra fe, el criterio de nuestra salvación, no son los pensamientos humanos, sino la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son los contenidos de la Biblia que pueden confirmar mi salvación? ¿Cuáles? Este versículo explica este contenido. Aquí San Juan, capítulo 17, versículo 3. San Juan, capítulo 17, versículo 3. Aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este versículo es muy importante. Recibir la salvación es igual que recibir la vida eterna, ¿sí? Recibir la salvación, recibir la vida eterna es igual. Aquí la Biblia dice, esta es la vida eterna, explicando sobre recibir la vida eterna. Ok, en otras palabras, para comprobar si mi fe y mi salvación son seguras y cumplen con el criterio de Dios, debemos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, tal como dice este versículo. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Dos condiciones, simple, ¿no? Debemos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo para recibir la vida eterna, para recibir la salvación bíblica. Así que en este seminario de la Biblia vamos a hacer este trabajo de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Sí, simplemente dos cosas vamos a hacer juntos. Primero, aprenderemos sobre el único Dios verdadero y segundo, sobre Jesucristo, ¿sí? En este seminario. Entonces, a partir de hoy, durante unos días, vamos a averiguar
si el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, que creó este mundo con varias evidencias para confirmarlo. Mire, único Dios verdadero podría decir el creador. Sí, único Dios verdadero es el creador Dios. Entonces, a partir de hoy, unos días, vamos a averiguar, chequear, conocer al único Dios verdadero, o sea, al creador Dios. No voy a obligar a ustedes a creer ciegamente, sino aprenderemos de manera objetiva, científica e histórica acerca del único Dios verdadero a través de hechos de la creación, hechos históricos, etcétera, con las evidencias. Sería un tiempo interesante, sí, interesante, también beneficioso, obviamente. Vamos a conocer al único Dios verdadero, creador Dios. Y en la segunda mitad del seminario aprenderemos sobre Jesucristo, nuestro Salvador, sobre Jesucristo. Es decir, ¿qué clase de persona soy yo ante Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué clase de persona soy yo ante Jesucristo? En otras palabras, a través de la Biblia aprenderemos detalladamente cómo un pecador puede recibir la salvación por medio de Jesucristo, por medio del Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, podemos decir que conocer estas dos cosas, estas dos condiciones, está conectado con la vida eterna. Es decir, para confirmar si mi fe, mi salvación son ciertas, debemos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a través de la palabra de Dios, la Biblia. En el primer lugar, entonces, el único Dios verdadero se refiere al Dios creador, como les dije, es decir, el único Dios que creó este mundo, creó este universo. Pensemos, hermanos, señoras, señores, pensemos. Si existe un Dios verdadero, entonces Él debe ser el único, ¿sí? Debe ser el único y verdadero Dios. Obviamente, ¿no? Esto es algo muy obvio. Si existe un Dios verdadero, Él debe ser único, ¿sí? Es como si solo pudiera haber un padre, solo un padre. No puede haber 10 padres. Biológicamente, eso es cierto, ¿no? Mire, hay muchas religiones, ¿sí? Muchas religiones, muchos dioses en este mundo, muchos dioses. Por ejemplo, mire, en India dice que hay 33 millones de dioses. 33 millones, 33 millones de dioses. Mire, esta foto es el templo de hindúismo, se llama Gopuram. Y estas numerosas estatuas son de los dioses y figuras mitológicas. También en Japón, aquí en India, 33 millones de dioses. En Japón dice que hay 8 millones de dioses. 8 millones de dioses. ¡Wow! En total, 41 millones de dioses en el mundo, solo 2 países. Imaginemos, en estas fotos, mire, hay 2 dioses en Japón, Dios de viento y Dios de trueno. En Japón necesitamos ahora Dios de viento, ¿sí? Mucho calor. Ya. Mire, este saco hay el viento, dice. Vamos a llamar Dios de viento, ¿sí? Pensemos, hermanos. ¿Son estos numerosos dioses realmente dioses? ¿Qué opinan ustedes? Único Dios verdadero es único, pero hay muchos dioses, todo el mundo. En Japón se dice
que incluso hay Dios de mesa, Dios de silla, etc. Aquí en Perú, Dios de ceviche, Dios de jugoso, Dios de arroz o chaufa. No sé, pero mire, ¿qué opinan? En otras palabras, pensemos, todos estos dioses son falsos creados por las personas. Las personas crearon a este Dios, estos dioses falsos, según su manera. ¿Sí? Eso no es Dios. Por lo tanto, el único Dios verdadero mencionado en la Biblia, palabra de Dios, se refiere al único Dios creador. ¿Sí? Único Dios creador que creó este mundo y los seres humanos también. Y podemos decir que es el Dios verdadero. Dios verdadero, único Dios verdadero. Vamos a conocer entonces. Y conocer al único Dios verdadero a través de la Biblia es la manera para confirmar mi fe, mi salvación. ¿Es correcta o no? Es decir, es la manera para obtener la vida eterna. Así que vamos a averiguar a Dios que la Biblia testifica. Por eso Dios nos dio la Biblia, palabra de Dios. Es decir, averigüemos quién es el Dios creador. ¿Quién es el Dios creador? Entonces, ¿quién es Dios? La Biblia dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu, ¿sí? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así la Biblia dice que Dios es espíritu. Y también la Biblia dice que el espíritu no tiene carne ni huesos. Aquí San Lucas 24 dice de esta manera: el espíritu no tiene carne ni huesos. Por eso, Dios, que es espíritu, es invisible. Obviamente invisible. Sin embargo, podemos reconocer a Dios, que es el espíritu, porque podemos reconocer esto a través del mismo espíritu. Este punto también es muy importante, mismo espíritu. Es decir, el ser humano, como nosotros, tiene espíritu que Dios le ha dado al ser humano. Así que nosotros podemos reconocer a Dios a través de este espíritu. O sea, nosotros tenemos espíritu. Dios es espíritu. A través de este espíritu podemos conocer a Dios, único Dios verdadero. O sea, Dios espíritu. ¿Qué es espíritu? La Biblia explica de esta manera aquí. Primera de Tesalonicenses 5:23. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice de esta manera: el hombre tiene el cuerpo, alma y espíritu. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Ya tenemos el cuerpo. El cuerpo reconoce el mundo físico a través de los órganos de los sentidos, por nuestros ojos, oídos, nuestras manos, tocando, ¿sí? Reconoce nuestro cuerpo, el mundo físico. Debido a que tenemos el cuerpo, sentimos los deseos del cuerpo, como el apetito, el deseo sexual y el deseo de dormir, etcétera, ¿sí? Con nuestro cuerpo. Y el alma se refiere al ámbito del conocimiento, también las emociones y la voluntad del hombre, ¿sí? Alma. Es decir, cuando vemos una flor, conocemos la existencia de flor con su conocimiento. Las personas tienen conocimiento, por eso viendo una flor, conoce, esta es la flor, aquí hay una flor, con su conocimiento. Dice, wow, esta flor es tan bonita, sí, tan bonita, con su emoción, ¿sí? Quiero recoger esta flor y quiero tener esta flor. Pensando de esta manera,
la cogió y la llevó a su casa. Esta es la función de la voluntad, ¿sí? O sea, conocimiento, emoción y la voluntad del hombre es función del alma, de la alma, ¿sí? Es una emoción, una voluntad, también conocimiento. Y ahora el espíritu. Tenemos espíritu. El espíritu se refiere a la función de la conciencia, ¿sí? Conciencia, la religiosidad y el corazón que anhela la eternidad. Porque tenemos el espíritu, por eso tenemos conciencia. También tenemos religiosidad. También el corazón que anhela la eternidad. Romanos capítulo 1, 19 explica sobre este punto. Aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto significa que la gente tiene algo que puede conocer a Dios. Esto sería la conciencia, esto sería la religiosidad. Es un trabajo del espíritu, función del espíritu. Debido a que tenemos conciencia, podemos sentir entre algo bueno y malo. Sí, únicamente ser humano tiene conciencia, por eso tiene un sentido acerca del bueno y malo. Cuando hago algo malo, incluso nadie me mira, mi corazón late, sí, por función de conciencia, o sea, función del espíritu. Como los perros no tienen esta conciencia, así que no tienen ningún concepto acerca del pecado. Los perros no tienen ningún concepto del pecado. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un acontecimiento que un perro mordió al hijo pequeño de su dueño y lo mató. Lamentablemente, un perro lo mató al hijo de su dueño. Pero cuando el dueño, padre de este hijo muerto, regresó a casa, este perro lo saludó alegremente con la sangre de su hijo en la boca y moviendo su cola. Imaginemos, sí, ocurrió este acontecimiento en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque los perros no tienen espíritu, no tienen conciencia. Por eso los perros pueden hacer de esta manera, ¿sí? Matar al hijo de su dueño, ¿sí? Sin embargo, cuando una persona comete tal pecado, básicamente se siente culpable, básicamente. Se puede decir que esto es la obra del Espíritu, porque las personas tienen conciencia, por eso. Y cuando llega un momento peligroso y crítico, surge un corazón de orar. Y esto se refiere a la religiosidad, ¿sí? Los hombres, seres humanos, tienen este tipo de corazón como religiosidad, o sea, el espíritu, función del espíritu. Incluso una persona que no tiene ninguna religión orará, ¿sí? Orará ante la muerte o en una situación peligrosa instintivamente, sí. Sin embargo, no hay ningún mono que ora en una situación peligrosa, a pesar de que es muy inteligente, ¿sí? El hecho de que los humanos tienen espíritu y conciencia es una evidencia de que existe el Dios que nos los ha dado. La conciencia y el espíritu son una propiedad de Dios. Dios nos ha dado espíritu. Por eso, a través de este espíritu podemos conocer el Dios, quien es espíritu. De esta manera, a través del funcionamiento de la conciencia y del espíritu, podemos conocer la existencia de Dios. Dios también nos permitió conocer su existencia a través de todo lo que creó.
¿sí? En otras palabras, al confirmar las verdades de la creación, ¿sí? De las creaciones podemos conocer al único Dios verdadero. ¿Ya? Aquí Hebreos capítulo 3, 4, miremos la pantalla, leamos juntos. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. También la Biblia dice de esta manera. Mire, pensemos, cualquier edificio debe tener su creador, obviamente, cualquier edificio. Esto es algo muy obvio. Este templo de la iglesia de Chimbote también, según diseño, ¿sí? Según creador fue hecho, sí, obviamente. Esto es muy obvio, así que la Biblia testifica un hecho muy evidente, basado en nuestros sentidos comunes. Incluso en nuestra época avanzada mucho científicamente y tecnológicamente, los humanos no pueden crear ni una sola hormiga ni una sola flor. Es porque un ser sabio y trascendente que supera la sabiduría humana las creó, y también este Dios creador las creó. Existe Dios creador, o sea, el único Dios verdadero. Entonces, la Biblia dice que no podemos poner excusas sobre la existencia de Dios. ¿Por qué? Cuando miramos todas las cosas en el universo, podemos ver claramente que Dios las creó. Aquí, Romanos capítulo 1:20. Romanos capítulo 1:20. Miremos la pantalla, leamos juntos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice. Mire, wow, ¿qué es eso? ¿Sí? Catedral, ¿sí? En Arequipa. Yo vivía en Arequipa también. ¿He sacado esto? Yo, sí. Mire, pensemos, esta catedral. Para construir esta catedral, obviamente debía haber una gran cantidad de materiales. Obviamente, materiales. También un diseño minucioso, ¿sí? Un diseño minucioso y una movilización de muchos trabajadores, obviamente. Obviamente, no se construyó por sí solo. Es decir, para que se construya esta catedral es necesario que haya gente, sabiduría, ¿sí? También capacidad humana también. Obviamente, pensemos. De esta manera, los edificios y objetos creados por el hombre reflejan la sabiduría, reflejan la capacidad de los hombres, de los creadores, ¿sí? Hombres. Asimismo, mire, se dice que nadie puede poner excusas porque todas las cosas creadas por Dios reflejan la divinidad y el poder de Dios, que trascienden la sabiduría humana. Mire, aquí Isaías 45, 12, 18. Miremos la pantalla, leamos juntos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. En esta semana vamos a aprender la Biblia, palabra de Dios. Así explica muy detalladamente, claramente acerca del único Dios verdadero, o sea, acerca del Creador Dios. Por eso, a través de las evidencias de la creación, obviamente podemos conocer
al único Dios verdadero, creador Dios. ¿Sí? Así vamos a aprender la Biblia. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. También al hombre dice, creó la tierra al satisfacer todas las condiciones para que el hombre pudiera vivir en ella, en esta tierra. Los científicos dicen que hay aproximadamente 200,000 condiciones que son necesarias para que la gente viva, exista en esta tierra. Y por si acaso, si una de ellas es incorrecta o está distorsionada, todo el orden se verá alterado y la vida no podrá sobrevivir. Científicos dicen de esta manera. Cuanto más avanza la ciencia, más descubrimos que este universo no fue creado por casualidad, no, sino que fue diseñado minuciosamente y opera bajo un orden asombroso y leyes que superan la inteligencia humana. Aquí vamos a ver un video que explica el asombroso orden del universo matemáticamente. Veamos y pensemos. Vamos a ver este video. Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería una vez más uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. Ya, pensemos. Es muy asombroso, ¿no? Por favor, en este seminario, ante la palabra de Dios,
no podría decir muy ligeramente, ante la presencia de Dios, con nuestro espíritu, con nuestra conciencia, ¿sí? Pensemos sinceramente, honestamente, ¿sí? Honestamente, sinceramente, también seriamente, acerca de mi fe, mi salvación. Hay muchas personas que tienen la fe equivocada, tienen la fe falsa. Hay muchas iglesias equivocadas, falsas. Por eso enseñan una fe falsa. Así que hay muchas personas que tienen la fe equivocada y caerán al eterno infierno. Por eso preparamos este seminario de la Biblia. Honestamente, sinceramente, seriamente pensemos. Mire, existe el Dios creador. Dios, único Dios creador. Mire, ya vemos este video, ¿no? Mire, este reloj. Ya, viendo este reloj y pensemos, ¿ya? Hay un hombre que diseñó este reloj, obviamente, ¿sí? Este reloj no fue creado por sí mismo. Hay un hombre que diseñó que el reloj funcionara 60 segundos por minuto y 60 minutos por hora. Sí, hay un diseñador, por eso creó este reloj. Entonces, pensemos aquí. ¿Por qué no hay alguien que haya logrado que la Tierra pueda orbitar el Sol en un ciclo de 365 días al año a una velocidad 108.700 kilómetros por hora, mientras mantiene una distancia de 150 billones de kilómetros del Sol y gira sobre su eje en un ciclo exacto de 24 horas al día? Pensemos honestamente, pensemos sinceramente, por favor. Incluso un pequeño reloj tiene su diseñador. Entonces, si pensamos un poco honestamente, podemos aceptar como una verdad obvia que este universo está dirigido por el diseñador absoluto, quien es Dios creador, o sea, único Dios verdadero. A través de esta Biblia podemos conocer al único Dios verdadero. Así podemos tener la vida eterna. Confirmamos, ¿sí? Si todas estas cosas fueran creadas por casualidad, pensemos, por sí mismas, sería imposible encontrar orden. Sería imposible encontrar las leyes en la naturaleza, como hemos visto en este video, ¿sí? Todas las cosas son asombrosamente diseñadas y ordenadas. Normalmente las aves pequeñas como los gorriones y las golondrinas, ¿sí? Golondrinas, tardan 14 días en eclosionar sus huevos. 14 días, pequeñas. Aquí las gallinas, 21 días. Los patos, 28 días. Los gansos y los cisnes, 35 días. ¿Tienen hambre al ver patos? ¿No? Ya, 35 días. Y, mire, los avestruces, 42 días. Entonces, pensemos, todos son múltiplos de número 7. Múltiplos número 7, matemáticamente, ¿sí? El ciclo menstrual de una mujer dura 28 días y el periodo de embarazo es de 280 días. Ambos múltiplos de número 7 también, ¿ya? Entonces, ¿eso podría ser una casualidad? ¿Qué opinan ustedes? No, eso no es una casualidad. Esto no se puede explicar por una coincidencia evolutiva, no. Estos maravillosos vivientes testifican la existencia del
diseñador absoluto. ¿Quién es el creador Dios? En lugar de probar la evolución. Muchas personas malentienden. De esta manera existe un orden y una ley precisos en el universo y en todas las cosas, que nos dice que este mundo nunca fue creado por casualidad, nunca por casualidad, no. Este mismo orden indica la presencia de una personalidad y un diseño inteligente. Por lo tanto, es imposible negar que fue creado por Dios. Dios creó al mundo. Dios creó todos los cielos y la tierra. Isaac Newton, conocen ustedes, dijo, si alguien ve los misterios del cuerpo humano, la naturaleza y el universo, y aún así no creen en Dios, está loco, dice, o es deshonesto. Isaac Newton dice así. Honestamente pensemos, conocemos al único Dios verdadero, creador. También hay un dicho que dice, los principantes de la ciencia niegan a Dios, pero los expertos de la ciencia reconocen a Dios, dice. Cuanto más estudiamos el mundo creado por Dios, más descubriremos y reconoceremos al Dios creador. Obviamente, esto será algo muy natural, algo muy obvio, porque es la verdad. Ahora, nosotros, a través de este seminario de la Biblia, estudiamos confirmando si mi fe, mi salvación son bíblicamente ciertas. Vamos a escuchar. Para hacer esto, debemos conocer, debemos creer en Dios exactamente, no según nuestros propios pensamientos, sino según los pensamientos y criterio de Dios. Y se puede decir que la manera de conocer este Dios, al único Dios verdadero, es a través de la Biblia, palabra de Dios. Entonces, vamos a averiguar algunas evidencias de la Biblia que prueban que Dios es el único Dios verdadero, creador. Y si esta Biblia es la palabra de Dios verdaderamente, debe poder decir las palabras que solo Dios puede decir. Obviamente, ¿no? Solo puede decir. Solo Dios puede decir. Por ejemplo, las cosas que siendo un hombre no puede explicar, como la verdad de la creación o sobre el mundo del espíritu y el mundo después de la muerte. Siendo un hombre no puede explicar sobre este tema, pero siendo el creador puede explicar este tema. O sea, solo Dios puede decir acerca de la creación, acerca del mundo eterno. Si puede explicar exactamente sobre estas cosas, podemos reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si Dios creó la tierra, debe poder explicar acerca de la tierra exactamente, ¿sí? Obviamente. En el libro de Job aparece una explicación sobre la tierra. Aquí Job 38, 4, 5. Les leo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Mire, Job capítulo 38 es un contenido que explica Dios a Job acerca de la historia de la creación del mundo. Sí, Dios explicando acerca de la creación, así preguntó a Job, yo he creado así la tierra, entonces Job, ¿tú lo sabes? Así está preguntando. Yo he hecho así el universo, Job, ¿tú lo sabes? ¿Sí? Así está preguntando Dios a Job. Entonces, supongamos que Dios nos está preguntando también, así de esta manera, a nosotros. ¿Ustedes conocen esta creación, acerca de esta creación? Yo he creado esta tierra.
Así está preguntando a nosotros. Supongamos. Mire, ustedes, si han pensado alguna vez cómo fue formada la luna viendo toda la noche. Sí, todas las noches nosotros vemos la luna. Es una creación. Viendo esto, ¿han pensado alguna vez cómo fue formada esto? ¿Sí? Muy sorprendentemente, hasta ahora, ningún científico sabe cómo ni por qué la luna en su forma actual existe en este mismo lugar en el que está. Y no se ha podido explicarlo todavía, ningún científico. Muy asombroso, ¿no? Nosotros estamos pensando muy naturalmente, muy obviamente, en lo que el sol sale durante el día, ¿sí? Durante el día, y la luna sale por la noche. Sin embargo, para que el sol y la luna existan en su propio tamaño y propia posición, como ahora, es imposible a menos que fueran diseñados y creados de manera elaborada por Dios creador. Mire, pensemos, ¿ya? Es muy fácil, ¿ya? El tamaño del sol y la luna que vemos todos los días parecen ser exactamente del mismo tamaño a nuestros ojos, ¿no? Pero en realidad, el sol es 400 veces más grande que la luna. Sí, en realidad, ¿sí? Sin embargo, sorprendentemente, la distancia entre el sol y la tierra es exactamente 400 veces más larga que la distancia entre la luna y la tierra. Es por eso que el sol y la luna aparecen del mismo tamaño en la tierra. Así vemos, de esta manera. Por eso parecen que tienen mismo tamaño. Además, el eclipse solar, ¿han escuchado? Eclipse solar no se puede llevar a cabo si las órbitas del sol y la luna no coinciden en los ángulos correctos. Es un diseño asombroso. Vamos a ver este video y pensemos acerca del creador. Pensemos. Desde el comienzo de nuestra civilización, los seres humanos han estado hipnotizados por la luna. Y aunque se han propuesto muchas teorías, los científicos aún no pueden decir con certeza cómo se creó este objeto celestial. Cuando era estudiante, nadie sabía en realidad de dónde venía la luna, porque era demasiado grande. Esto era un gran problema. Tuvieron que formular una teoría muy extraña para explicar cómo se creó la luna, porque ninguna de las teorías convencionales tiene sentido. Y las posibilidades de que eso ocurra son tan astronómicamente pequeñas que resulta perturbador. El diámetro del Sol es 400 veces mayor que el de la Luna. Y casualmente, el Sol también está aproximadamente 400 veces más lejos. Esta es la razón por la cual el Sol y la Luna parecen ser del mismo tamaño desde la Tierra. Y también es por eso que en la Tierra podemos observar eclipses solares. Se encuentra en la órbita perfecta para lograr un eclipse solar. Las posibilidades de que la Luna esté en esa órbita por accidente son de 1 trillón a 1. Así que eso es evidencia de que nuestra Luna está en una órbita perfecta alrededor de nuestro planeta y que no es un accidente. Para tener un eclipse solar, la Luna tiene que ser exactamente del tamaño que es, 3.474 kilómetros. No 3.475 ni 3.273, sino 3.474 en su diámetro ecuatorial. Es muy asombroso, ¿no? Muy interesante también. Mire, de esta manera, cuando miramos este mundo a través de la Biblia, palabra de Dios, podemos conocer al único Dios verdadero, al Dios creador, quien creó todas estas cosas a través de las creaciones.
podemos conocer al Dios creador. Entonces, las personas estudiando la Biblia pueden conocer al único Dios verdadero, diciendo de esta manera, de verdad Dios creó el mundo y realmente existe tal Dios y esta Biblia es la palabra de Dios, es verdad. Así podemos reconocer para poder comprobar, comprender de esta manera. Dios nos dio la Biblia y nuestra iglesia está preparando este seminario de la Biblia para nosotros, para ustedes. Y si observamos detalladamente un animal que Dios ha creado también, aunque sea muy pequeño, podemos conocer que en ello está la habilidad de Dios. Porque Dios es el creador de los animales también. Mire, aquí Salmos 104, 18 dice así: los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Aquí la Biblia dice de esta manera, mire, los montes altos para las cabras monteses. ¿Qué significa esto? Mire, vamos a ver estas fotos. Mire, esta es la cabra montes, animal, cabra montes. Mire, a ellos les gusta subir al lugar muy alto, ¿sí? Así de esta manera, los montes altos para las cabras monteses. Es muy interesante. Dios creó a montes altos, a cabras monteses de esta manera y explicó en la Biblia muy detalladamente acerca de los animales. Veamos este video también. ¿Alguna vez te has preguntado qué animal es el mejor escalador? La respuesta no es un ave, ni un reptil, ni siquiera un mamífero de gran tamaño. La respuesta es la cabra montesa. Observa a la cabra montesa, moviéndose con una fluidez asombrosa por la escarpada ladera. Sus pezuñas hendidas se aferran a las rocas con una fuerza tenaz, mientras que sus poderosos músculos la impulsan hacia arriba. Ningún terreno la detiene. Riscos escarpados, pedregales sueltos o incluso nieve y hielo. La cabra montesa conquista las cumbres con una determinación inquebrantable. Muy interesante, ¿no? Mire, debido a que Dios les dio estas características biológicas a los animales, siendo el creador, puede explicar acerca de ellos muy exactamente, muy detalladamente en la Biblia, palabra de Dios. Estamos verificando, comprobando, ¿sí?, sobre esta verdad. Creó así a los animales y de esta manera explicó muy detalladamente en la Biblia, ¿no? Entonces, podemos saber que fue Dios quien creó al mundo y a los animales a través de la palabra de la Biblia. Entonces, ¿cómo es el hombre? La Biblia dice que Dios creó al hombre también, obviamente. Aquí, Génesis capítulo 2, 7. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mire, Dios creó al hombre con el polvo de la tierra y sopló el aliento de la vida en su nariz. Y entonces el hombre fue un ser viviente, ¿sí? Un ser vivo de esta manera. La Biblia dice así: el cuerpo fue creado con polvo de la tierra. A través de diversas investigaciones se ha comprobado que los elementos del cuerpo humano son casi los mismos que los de la tierra. Estas composiciones son casi iguales entre el cuerpo y la tierra. Entonces, cuando las personas mueren, vuelven a la tierra, sí, de esta manera. Pero si solamente pasa esto, el hombre en realidad no es nada. Si no tiene espíritu, solamente es así. Es el hombre de polvo nada más. Algo muy miserable, ¿no?
si después de la muerte el hombre termina de esta manera, como la tierra se convierte en un ser muy miserable, podría decir de esta manera también. Pero hay algo que Dios metió en el polvo. Esto es el espíritu. Como les dije, los hombres tienen espíritu. El cuerpo del hombre fue creado con polvo y Dios metió a hombre el espíritu en este cuerpo para que el hombre fuera completo, ¿sí? Este tema también es muy importante. Mire, Génesis capítulo 1, 27, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen. Su imagen significa que se parece a Él, se parece a Él. Pero ese Dios no tiene carne. Ya leímos este versículo, ¿sí? Dios es espíritu. Dice que Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. Entonces, Dios no tiene hueso ni carne, dice. No podemos ver a Dios. Dios es invisible. Así, Dios puso dentro del hombre el espíritu hecho a su imagen, ¿sí? A su imagen, o sea, espíritu. Dios nos hizo completos como ser humano cuando metió el espíritu dentro de un cuerpo hecho del polvo. Por eso, la Biblia dice de esta manera, Eclesiastés capítulo 3, 11, miremos la pantalla, leamos juntos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí la expresión ha puesto eternidad en el corazón. Vemos esta expresión, dice, ha puesto eternidad en el corazón, se expresa en el idioma original como un corazón que anhela la eternidad. Podría decir de esta manera, un corazón que anhela la eternidad. Entonces, las personas tienen el deseo de la eternidad. Tienen deseo de la eternidad. Y el tener el deseo de la eternidad es la evidencia de que existe lo eterno. Hay el mundo eterno y el espíritu también. Vamos a ver este video y pensemos. Estaba en un coma muy profundo, mi cerebro estaba totalmente inflamado, los 8 lóbulos estaban afectados, no había posibilidad de realizar alguna acción consciente. ¿Experimentó el Dr. Alexander una alucinación? ¿O realmente recibió un atisbo de una vida más allá de la que conocemos? ¿Una vida más allá de la muerte? De ser cierto, la idea es casi demasiado increíble para entenderla. Pero consideren esto, el Dr. Alexander es solo uno de millones quienes, al borde de la muerte, afirman haber tenido el mismo viaje, virtualmente idéntico. Un viaje que se conoce colectivamente como una experiencia cercana a la muerte. Estas experiencias se dan cuando alguien muere clínicamente y regresa a la vida. Y describe haber sentido cosas extrañas como viajar por la oscuridad y emerger en otra realidad, reunirse con parientes muertos o un ser de luz viajar de vuelta al cuerpo. A menudo esa figura de luz le dice que regrese al cuerpo. En Estados Unidos, cerca de 800 personas al día reportan haber tenido experiencias cercanas a la muerte. Y si lo piensas, en el curso de años y en todo el mundo, probablemente sean millones de personas, lo que me hace pensar que este es un fenómeno real. Las personas realmente están experimentando esto, no lo están inventando. Antes de mi coma, creía por completo el paradigma de que el mundo físico es todo lo que existe. Ese es el modelo científico convencional.
Pero cuando abrí los ojos en esa cama de cuidados intensivos, mi cerebro estaba totalmente destruido. Y solo recuerdo dónde había estado durante ese extraordinario viaje espiritual en un coma profundo. Por eso quienes tienen experiencias cercanas a la muerte regresan a este mundo, comprenden que somos seres espirituales eternos y que nuestro cuerpo físico es solo un recipiente que le sirve a nuestra alma para transitar por esta fase de nuestro viaje. ¿El alma? ¿La esencia intangible de quienes somos que sigue viviendo después que morimos? Si las experiencias cercanas a la muerte, reportadas por millones de hecho, han ocurrido como fueron descritas, ¿podría ser esto prueba de que el alma realmente existe y que de verdad? Sí, las personas tienen el concepto de la eternidad por instinto. Instintivamente, las personas tienen el concepto de la eternidad. Tienen el corazón anhela la eternidad. Tenemos el deseo de vivir eternamente. Y por eso no hay nadie que quiera morir por instinto. No hay nadie. Hay un deseo. Pensemos entonces, hay un deseo. Esta es una evidencia que hay algo sujeto de este deseo. ¿Sí? Obviamente. Cuando tenemos sed, buscamos agua por instinto. ¿Sí? Cuando nace un bebé, busca el pecho de su mamá por instinto. También aunque nadie le enseñó. ¿Sí? Cuando estamos en peligro, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por qué? Existe Dios. ¿Por qué deseamos la vida eterna? ¿Por qué tenemos el corazón que anhela la eternidad? Porque existe la vida eterna. Este punto también es muy importante. Pensemos sinceramente. Existe la vida eterna. Mientras vivimos nuestra vida en esta tierra y en un día enfrentaremos la muerte, ¿sí? La muerte. Y más allá de esta muerte existe este mundo eterno. Existe mundo eterno. Por favor, pensemos. Uno tiene que entrar al cielo eterno o al eterno infierno. Hoy, en este primer día, debemos pensar en este punto muy seriamente, sinceramente, honestamente. Esta muerte podría llegar a nosotros más rápido que pensamos. ¿Por qué? La muerte está muy cerca, alrededor de nosotros. Vamos a ver un video y pensemos. Vamos a pensar sobre la muerte. Ay, no. Este terrible accidente ha ocurrido en la avenida Prolongación Tacna y en las imágenes se observa cómo la víctima se estrella contra la estructura que sostiene un semáforo. Lamentablemente, debido al fuerte impacto, el conductor de esta moto ha fallecido de manera instantánea. Al parecer, el motociclista había chocado previamente con una camioneta. Es muy terrible, ¿no? Perdón, pero yo mostré este video, esta escena tan terrible, para que pensamos, ¿sí? Para que conozcamos acerca del mundo eterno, la muerte también.
Pensemos, nadie puede escapar de esta muerte. Nadie. Tenemos que recordar que esta muerte podría ser nuestra actualidad de hoy. Está muy cerca. Pero debemos pensar en nuestra muerte también. Pero el problema es que la muerte no es el fin. No es el fin. Este punto es muy importante también. Hebreos capítulo 9, 27. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Vamos a ordenar el primer día. Hasta ahora, hemos verificado que la Biblia es la palabra de Dios y es el 100% verdadera, ¿no? Sí, 100%. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Esta palabra también es una verdad o una falsedad. ¿Qué opinan? ¿Una verdad o una falsedad? No, sí, obviamente una verdad. Por supuesto, esta palabra también es 100% verdadera. Entonces, 100% habrá el juicio después de la muerte. Este punto es muy importante. Sí, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Nadie puede negar esta verdad. Sí, todos morimos. Sí, todos mueren. Pero esta muerte no es el fin. Después de la muerte habrá el juicio, dice. La Biblia dice de esta manera. Ya, vamos a ordenar. Este versículo, esta verdad, prospone los siguientes hechos. Primero, eso significa que la muerte no es el fin. Es decir, existe otro mundo después de la muerte, como aprendimos, ¿no? A través de la Biblia hemos averiguado la existencia de un mundo eterno después de la muerte y que habrá juicio significa que hay un contenido del juicio. Sí, habrá juicio significa hay un contenido del juicio y también que existe un juez que nos juzgará. Existe juez. Existe contenido de juicio, ¿sí? Entonces, ahora, tenemos que pensar acerca de este asunto también muy seriamente, sinceramente. Si eso es una verdad, debemos tomar con sinceridad este asunto de la muerte y el juicio y sí o sí debemos solucionar ciertamente este problema. Por eso preparamos el seminario de la Biblia. Pensemos, imaginemos, si esa muerte llegara frente de mí ahora mismo, imaginemos, ¿de qué forma enfrentaré esta muerte? ¿Con qué forma? ¿Están listos ustedes para el juicio que vendrá después de la muerte? Todos mueren. ¿Alguna vez han pensado acerca de su muerte? Después de la muerte, ¿qué pasaría? Y tal vez, en aquel momento, si Dios me deciría que no me conoce, ¿qué pasaría? ¿Sí? Como dice este versículo, volvámonos el texto principal de hoy, San Mateo 7, 21 al 23. Otra vez, miremos la pantalla, leamos juntos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hasta ahora, pensemos por sí mismo. Hasta ahora he estado asistiendo a una iglesia diligentemente
ayudando a las personas pobres, tratando de guardar las leyes y viviendo mi vida, trabajando duro para creer bien en Dios, servirle a Dios. Algunos piensan de esta manera: yo no soy perfecto, pero siempre he intentado vivir de esa manera y al menos creo que mi corazón siempre ha confiado en Dios, pastor, y ha creído bien en Dios. Pastor, no se preocupe, ¿sí? Dios conoce a mi corazón. Es decir, como dice este versículo, era una persona que esforzaba por hacer muchas cosas en el nombre del Señor y lo ha logrado también. Entonces, ¿no son ustedes al menos una de estas personas? ¿Han pensado en esto? Pero pensemos, ¿cuán terrible sería si el Señor me dijera a mí de esta manera: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Imaginemos, esto es un asunto muy serio. La mayoría de ustedes aquí probablemente hayan vivido de esta manera. Y es muy probable que escuchen estas aterradoras palabras del Señor después de su muerte. Perdón, pero ¿cómo pueden estar seguros de que no es este tipo de persona ustedes? Han comprobado su fe exactamente y claramente a través de la Biblia, a través del criterio de Dios. ¿Es mi pensamiento o mi criterio? ¿O es el pensamiento y el criterio de Dios? ¿Tiene la base segura y precisa para esto? Si muere ahora mismo, estaría seguro de que irá al cielo sin ninguna duda ni temor. Son sus propios pensamientos, convicciones o voluntad, o es una certeza bíblica de Dios. Tal vez, si tiene alguna duda sobre este tema, puede que no sea una fe o salvación bíblica o correcta. Por eso preparamos este seminario de la Biblia. Y es el asunto más importante de la vida que debe resolver correctamente, claramente. Y el propósito de este seminario es resolver este problema. Y también se puede decir que es el propósito de nuestra vida como ser humano. Por eso nosotros vivimos en esta tierra con este propósito. Tener una oportunidad de aprender la Biblia es igual a tener una oportunidad de solucionar nuestro problema del espíritu, nuestro problema de pecado. Y así que podemos recibir la salvación. No debemos dejar esta oportunidad muy importante. En la vida hay muchos problemas, ¿no? Muchos dolores, tristezas. Aquí cada uno de nosotros tenemos muchas dificultades. Para tener la respuesta a todos estos problemas de la vida, debemos preguntarle a Dios, ¿quién creó este mundo? Y lo conduce según su propio propósito. Es decir, solo Dios tiene la respuesta sobre toda nuestra vida. Porque Él es el creador. Él es el creador de la vida, ¿sí? En la Biblia hay la respuesta. Cuando Dios dé esta oportunidad, tenemos que agarrarla, obviamente. La Biblia es la verdad. Y si invertimos nuestro corazón, nuestro tiempo en este seminario, comprenderemos esta verdad tan maravillosa. Solo una semana nada más, 7 días. Así vamos a invertir nuestro corazón, nuestro tiempo. Participen, por favor, todos. Durante una semana sin falta. Es una oportunidad tan preciosa. Y escuchemos atentamente esta palabra de Dios. Por favor,
Amén. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios, gracias por guiarnos ante tu palabra. Durante esta semana, ayúdanos para que podamos entender tu palabra correctamente. A través de la Biblia, ayúdanos a conocer correctamente tu existencia y tu gran amor y misericordia eterna hacia nosotros. Por favor, ayúdanos y protégenos para poder escuchar continuamente tu palabra sin ningún problema, mañana también. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén.